Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 25 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutís por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos a Jesús, pasada la transfiguración, el momento de la transfiguración, atravesaron la Galilea, y Jesús iba instruyendo a los suyos, a los 12. Entonces no quería que nadie se enterase, porque obviamente a Jesús, cada vez que detectaba la muchedumbre que estaba en algún lugar, ahí se congregaban, se concentraban para escucharlo, y también para recibir lo que Jesús siempre hacía. Jesús proclamaba la palabra, Jesús curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, resucitaba a los muertos. Jesús, con el poder de Dios en él, hacía todo aquello que realmente asombraba a la multitud y demostraba que verdaderamente era aquel que estaba prometido a través de las Escrituras. Bueno, va con los suyos y los va instruyendo. Claro, los discípulos en este punto de tiempo muchos no entendían lo que les decía Jesús. Aquí Jesús les estaba mostrando que iba a ser perseguido por los hombres, que iba a ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Al tercer día iba a resucitar. Los discípulos no entendían mucho, y mucho menos todavía entendían esto a propósito de la resurrección. ¿Qué habrá querido decir el Maestro? Pero mientras tanto, claro, en ellos lo que prevalecía era la humana preocupación por tener un puesto importante en el seno de los seguidores de Jesús. ¿Y cuál era el centro de la discusión? ¿Quién sería el primero y más importante en el reino de los cielos? Bueno, cuando llegaron entonces Jesús al destino establecido, Jesús les preguntó: ¿qué discutían por el camino? Claro, les avergonzaban de tener que confesar esto. Ser el más importante. Obviamente que ser importante es la preocupación mayor del ego. Todos queremos ser más que el otro. Todos queremos ser servidos por el otro. Todos queremos ser maestros. Y en realidad maestro hay uno solo. Y nos convencemos a través del tiempo. Y nos convencemos a medida que más vamos aprendiendo a propósito de lo que nos dice el Maestro, que es el único que nos puede enseñar cosas que están ocultas a la comprensión humana, cosas ocultas a las comprensiones racionales del hombre. Pero claro, es necesario que pase el tiempo, que vayamos madurando en el conocimiento y que entonces vayamos entendiendo. Fíjese, hemos aprendido esto, por ejemplo: todo el que viene a Jesús es enviado por el Padre. Claro, primero que nada usted, cuando va a Jesús, ¿qué aprende?
y aprende la palabra, por así decirlo, recibe la palabra. ¿La palabra de quién es? La palabra es de Dios. La palabra no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Ahora, todo el que va a Jesús es enviado por la palabra. ¿Se da cuenta? La palabra, ¿a dónde nos envía? Y nos envía al Hijo, nos envía al Dios encarnado. ¿Qué quiere decir esto? Que esa palabra hay que vivirla, hay que encarnarla, y entonces nos transformamos en verdaderos seguidores de Jesús. Y entonces vamos comprendiendo quién es el que es importante. Importante es el que sigue a Jesús y actúa como actuó Jesús. Y Jesús no vino a ser servido, no vino a destellar como un rey que maravilla el mundo. No, vino como un humilde varón, nacido en un lugar también no más destacable de Israel, hijo de un carpintero. Proclamaba la palabra que recibió del Padre, hacía fruto entre los hombres y servía a todos. Tenemos múltiples ejemplos en el Evangelio del servicio que nos prestó el único Maestro. Entonces, si usted va a Jesús, probablemente usted tenga como Jesús lo que Jesús les viene enseñando en este viaje, en este itinerario. El Hijo del Hombre, Jesús, Dios, como Hijo del Hombre, va a ser perseguido por los hombres, porque los hombres no creen en la palabra. Es una genética adámica esta. Entonces, ¿qué hacen? Lo persiguen y finalmente, ¿qué hacen? Lo matan. Pero lo que no saben los hombres, porque no hay experiencia crística en ellos, es que va a resucitar al tercer día y va a volver al Padre. Salió del Padre, vino al mundo y vuelve al Padre. Y todo el que sale del Padre porque escucha y cree en la palabra, va al Hijo en este mundo y cuando parte de este mundo vuelve al Padre por medio del Hijo. Porque el Hijo es el único camino para volver a la vida, para volver al Padre, y que la vida sea plena en nosotros, como nunca la hemos experimentado, sino recién como objetivo final de la vida de fe en este mundo. Entonces viviremos lo que llamamos vida en gloria. Claro, volveremos al Padre, volveremos a Dios, para que Dios sea todo en todos, Dios en nosotros. Pero para eso hace falta la humildad. Por eso el ejemplo que el Señor parte aquí, sabiendo bien cuál era la falla de los suyos, vaya si los conocía, que es la falla de todo hombre, por supuesto, ¿no? Pone a un niño, que el niño era en general en Israel, como es en la mayoría de las comunidades no humanas, es el menos destacado, el que menos poder tiene, es un niño, tiene que aprender todo, es dependiente. Bueno, y en general es humilde porque no puede destacarse más allá de sus escasas fuerzas y generalmente es el protegido. Bueno, el que es como un niño en ese sentido. Por eso abraza al niño y lo pone como ejemplo a sus discípulos. Ser como niño, ser como el que aprende, ser como aquel que se subordina al que sabe más y le puede enseñar y le puede comunicar algo que el hombre desconoce. Esa es la actitud del discípulo, seguir al maestro, no querer ser seguido por multitudes. Finalmente después va a ser fruto, sí, pero va a padecer como aquí les está enseñando Jesús. Va a ser perseguido, odiado por los hombres. Tomemos la figura de Jesús, no es tan difícil, hermanos queridos, en el Evangelio lo vemos. Y finalmente muerto, pero aquí está la novedad definitiva, la gran novedad, porque el punto es recuperar la vida, no vivir en el tiempo por un lapso X de años y después morir y desaparecer, sino sí experimentar la muerte que Jesús inclusive gustó por todos, pero también la resurrección que Jesús gustó para todos. Esta es la esperanza cristiana. Es muy sencillo, todo es en Dios, todo vuelve a Dios porque Dios lo hace todo en todos. En Cristo Jesús, la revelación, en Cristo Jesús, la regeneración, la redención, la nueva creación y la salvación final, que está destinada a nosotros,
los hijos de los hombres, los seres humanos, la creación predilecta de Dios. No lo entendían a Jesús, claro, tampoco entendían aquello de la resurrección. Obviamente nadie había resucitado. El Señor habría de resucitar, sí, y se manifestaría como tal, se mostraría resucitado. Pero todavía que estamos todavía en el punto de la docencia por parte del Cristo de Dios. Vamos a seguirla nosotros también, hermanos, y para eso tenemos todo el tiempo en este mundo. Y ahora que viene, ya mañana comenzamos con el tiempo precuaresmal, ahora que vamos a este tiempo de conversión, verdadera conversión y penitencia jubilosa, hermanos, vamos a repasar cómo es nuestra existencia. ¿Somos o no somos verdaderos discípulos? ¿Somos o no somos humildes? ¿Cómo somos? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, estaba reflexionando en la palabra de Dios y en lo que decías. Hubo una parte que dijiste que todos queremos ser maestros. Pero desafortunadamente nuestro concepto de maestro está tan equivocado en función de lo que el Señor nos enseñó. Pero Él nos lo aclara y nos dice, si realmente queremos ser grandes en el reino de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Servir, ser el último. A mí me parece que ser cristiano es todo un proceso, porque cambiar de lo que tú piensas, de lo que tienes en tu cabeza, a lo que tiene que haber en tu corazón, es muy complicado. Y solo Dios puede entrar en tu corazón y cambiarlo. Y entonces sí, tener claros esos conceptos y de si realmente quieres ser maestro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Servir y ser el último. Servir y ser el último. Los últimos serán los primeros. Hermanos, querían ser primeros en el reino de los cielos. Aquí el Señor les da la fórmula. Servir, servicio en el amor, crecimiento hasta la maduración plena que nos conduce a la adultez cristiana, a la vida en definitiva. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de vida, tu espíritu de redención y salvación, tu espíritu, Señor, que en nosotros nos transforma radicalmente y nos conduce a la madurez que nos lleva a la participación activa de este reino de los cielos, que tú viniste a fundar aquí entre los hombres, para que todos vuelvan a Dios y en Dios ese reino crezca y se haga finalmente la creación gloriosa de parte del Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.